administrativo. Yo incumplo, salgo el día que no corresponde de acuerdo a mi cédula de identidad y soy pasible a un arresto de 8 horas. La consecuencia jurídica del marco normativo del decreto más una multa, y si estoy en vehículo me lo retienen durante la emergencia sanitaria y pago una multa de 2.000 bolivianos. Pareciera un poco excesivo el tema de que a una persona por el decreto supremo lo arrestan, lo multan y encima, en muchos casos, lo procesan bajo el tipo penal de delito contra la salud pública. Pero ¿qué pasa si al imputado se le hace un análisis o un laboratorio y da negativo para la enfermedad del COVID-19? Entonces, ¿cómo se entiende que se subsuma en el numeral 1 de propagar enfermedades graves o contagiosas, cuando el sujeto activo no está contagiado de ningún tipo de enfermedad, mucho menos contagiosa? Ahora, ¿de dónde se agarran? Porque el 216 es un poco amplio en sus numerales y existe un numeral, el 9 y el 5, que se están agarrando todas las autoridades. Por ejemplo, el 5 dice, cometer actos contrarios a disposiciones sobre higiene y sanidad o a prescripciones médicas. Aquí quieren hacerlo y lo lleva este numeral 5 por analogía al que incumpla las disposiciones que establece el decreto supremo 4200. Pero nadie ha hecho un protocolo de que cosas y sanidad. Entonces, nadie como que contravenir ese protocolo de higiene y sanidad. Otro numeral peligroso es el numeral 9 que dice realizar actos o realizar cualquier acto o cualquier otro acto que de una manera u otra afecte a la salud de la población. Este numeral, a criterio personal, es muy subjetivo, va a ayudar a que el juzgador o el Ministerio Público lo llene con cualquier fundamento subjetivo a efecto de sancionar al sujeto activo. Entonces, tomando en cuenta que es un delito de peligro y no abstracto por el Auto Supremo que 2013, para mí tendría que el riesgo bajo la imputación objetiva ha incrementado desde el marco legalmente permitido o creado un riesgo ilegalmente permitido el hecho que yo y usted salgamos afuera de la vecindad de la calle a conversar y que nos lleve la policía arrestado y nos procesen. Considero que es un atropello que se está haciendo por parte de nuestras autoridades. Entiendo que es con la finalidad de sentar precedentes para que las personas a la cuarentena sanitaria, pero el tema de la salud pública, el tema de la cuarentena y esta enfermedad, no puede ir más allá del principio de legalidad, el principio de equidad, el principio del derecho penal que es de última ratio. En consecuencia, considero que hay un exceso. Mire, usted, en Santa Cruz de la Sierra, por lo menos, existen muchísimos casos con sentencia condenatoria y han sido un judicial o de la suspensión condicional de la pena, porque han aceptado la pena acordada entre el imputado y el Ministerio Público a 2 o a 3 años. ¿Pero por qué lo han aceptado? Por un temor de no ir al recinto penal, de no ir a Palmasola, porque por el hacinamiento, la enfermedad y el miedo de contraer la enfermedad en la cárcel, ha dado lugar a que por un temor fundado en sus personas han hecho, y ojo, ¿no? Hay abogados y hay abogados, que por no luchar por su defendido, han aceptado a declararse culpable por el procedimiento abreviado establecido en el 373 del procedimiento penal, cuando los hechos no subsumen esta pandemia. Imagínense si hiciéramos revisión extraordinaria de sentencia, se caerían todos los casos porque ninguno encuadra, pero sin embargo, por ese temor es que las personas están aceptando una pena injusta, pero a efecto de no ir a la cárcel, pero no porque sea realmente culpable del tipo penal que se lo imputa o se lo acusen, se lo impute en este caso. Esa sería mi opinión, querido doctor. Bueno, muchas gracias, doctor. Bueno, va lo siguiente.
que primero estábamos hablando del tema del deber, ¿verdad? Donde hay un detenido por ciberterrorismo. Sin embargo, usted ha tocado el tema actual de la pandemia y va a tocar, no hay ningún problema. Es lo siguiente, mi opinión coincide plenamente con usted y me imagino que la del resto también, al indicar que no podemos penalizar conductas que por muy groseras que sean, no son delitos, porque estaríamos yendo contra la tipicidad, ¿verdad? La taxatividad. Lamentablemente, el artículo 216, con todos sus numerales o la mayoría de ellos, no gozan de la taxatividad. Son muy amplios, muy amplios y vagos, si vale el término, que permite la inseguridad jurídica y es lo que se está dando ahora, el abuso de autoridad. Efectivamente, es un abuso sancionar a una persona por el hecho de que tenga que salir, violar una cuarentena. Pero además tomando en cuenta de que sería una doble sanción, porque también hay un decreto, el 2200, si no estoy mal, que indica de que ya indica una sanción. Se le dice 500 bolivianos o 8 horas, perdón, de arresto, ¿verdad? Ya hay una sanción. Sin embargo, ¿qué hace el Estado a nombre de salud pública? ¿Verdad? Y ahí entra obviamente la fiscalía, la policía y todos los entes persecutores del Estado. ¿Qué hace el Estado? Lo que hace es dice, no, sentencia, de una vez. Pero ahí yo me pregunto, vamos a pensar, somos los abogados defensores de esas personas. Vamos a una cautelar. Efectivamente, el cliente tiene miedo de entrar a la cárcel, pero vamos a la cautelar. ¿Cuáles serían los riesgos? ¿Domicilio, familia, trabajo? Si todos estamos en los domicilios, ¿cuáles serían los riesgos? Que el También señor por más que diga la que, guaraya, que, te diga en mi caso, ¿no? que se va a escapar el sujeto, no se va a escapar porque las fronteras están cerradas, las ciudades están cercadas por militares. ¿Cuál? ¿Que va a amedrentar a la víctima? ¿Cuál es la víctima? La sociedad. Entonces, se está cometiendo un abuso, ¿verdad? Un abuso de ese poder coercitivo que tiene el Estado. Entonces, si a ustedes les toca en algún momento, Dios no quiera, pero si les toca en algún momento ser juzgados o ser abogados defensores de estas personas, peleen esa situación. Además, hay que tomar en cuenta otros aspectos que entrarían inclusive, creo yo, desde mi humilde entender, ya sea en la antijuricidad de la conducta o en la exclusión de culpabilidad. ¿Por qué? Mi humilde entender. Creo que, mi humilde opinión, ¿cuál es? De que hay situaciones en las que las personas que son encontradas no es que salgan a pasear, salen a trabajar, ¿verdad? A buscarse la vida, si vale el término. ¿Por qué? Porque son padres de familia con 6, 7 hijos y corre en riesgo la vida de esas personas también. O sea, hay un estado de necesidad, no picante tal vez, pero exculpante, es decir, que excluye la culpabilidad. ¿Verdad? Porque no se le puede, por la inexigibilidad de otra conducta, no se le puede exigir a un sujeto que vea morir de hambre a sus hijos, ¿verdad? Y a nombre de no salir o cumplir una cuarentena. Entonces, también pueden atacar la culpabilidad, la exclusión de la culpabilidad por la no exigibilidad de otra conducta, ya en el fondo, obviamente. Pero si van a una audiencia de detención preventiva, a una audiencia cautelar, que nos demuestre el Ministerio Público cuáles serían los riesgos. Ya les digo, no hay riesgos procesales. En este momento todo el mundo está en su casa. En este momento los militares están en las calles. En este momento no hay fronteras por salir. Entonces, ¿cuáles son los riesgos? ¿Que se va a escapar? ¿Que no tiene trabajo? Nadie tiene trabajo en este momento, ¿verdad? Que no tiene domicilio. Todos están en sus domicilios. Que no tiene familia, pero sí está saliendo por los hijos. Entonces, hay que ver esa situación y hay que ver de que no se criminalice una situación que es netamente administrativa, porque vamos a llegar a un momento en el que el Estado, por esa incapacidad que tiene de controlar, sencillamente quiera meter a la cárcel a todos, ¿verdad? Y eso no se puede hacer. Hay que tener cuidado con eso. Y ya les digo, si a ustedes les toca de abogados defensores de alguna persona que no, que tuvo que salir o violentar la cuarentena, no hagan lo que están haciendo el resto de colegas, ir por la vía más fácil de decirles, ya, acógete a un abreviado, no pasa nada, te van a dar perdón judicial y listo, te vas para la casa. Entonces, ¿para qué hubo el proceso? ¿Para qué hubo el proceso penal? Sencillamente llévelo para la casa, déjelo en la casa y listo, y cóbrele su multa. Ahora, que no tiene Estimado, multa, mételo 8 horas. Perdón, me decía el doctor.
Uy, creo que esto se cortó. Ojalá que no. Hola, hola, me decía usted, doctor. La, Hola, Yo, doctor. sí, lo, sí, sí. Parece que la anfitrión no está escuchando. Creo que el resto no está escuchando, doctor. Estamos bien.